Amigas y amigos policías, gracias por estar ahí. Este es el canal de YouTube que se llama Azules Informados. Ya lo he habilitado y tengo los videos que he filmado hasta el momento, todos unidos allí. Así que pueden visitarme y ponerle un like, que eso nos va a ayudar para que el algoritmo de las redes lo haga público y viralizarse en los distintos medios de redes sociales. Les tengo que decir a muchos amigos policías que me han preguntado por algunos temas particulares que no les voy a responder, no por falta de voluntad, sino porque sería una gran irresponsabilidad de mi parte que sin ver los antecedentes, el legajo, la documentación o lo que fuere, pudiera yo opinar. Pero por otro lado, yo no soy funcionario público. Yo intento de alguna manera informar lo que sé y decir la verdad, pero no podría emitir una opinión cuando en realidad no es mi obligación. La obligación es de los que están en la función pública y pregunten porque le tienen que responder, tienen la obligación de hacerlo. Aclarado esto, hoy iba a hablar de otra cosa, pero es necesario que les cuente. Hay algunos que me han dicho, pero Julio, ¿no tenés miedo de lo que estás diciendo? ¿Y por qué voy a tener miedo? Si yo digo la verdad. Gente, la mayoría de mis jefes que me formaron y que fueron de alguna manera, ¿no es cierto?, mis conductores, cuando yo estaba activo en la policía siempre fui muy operativo y no los nombro porque si bien están mayores, están todos lúcidos y no quiero olvidarme de ninguno de los nombres, pero ellos saben perfectamente a quién me refiero. Yo tuve enfrentamientos con piratas del asfalto, con bandas organizadas, con ladrones de bancos, ladrones de transportadores de caudales. Me enfrenté con bandas de secuestradores de personas. Y la verdad es que si no tuve miedo en ese momento, hoy día, ¿no es cierto?, por decir la verdad, no puedo tener miedo. Además de eso, yo me retiré hace 22 años. En el año 2004 me retiré. Por lo tanto, dejé de ser funcionario público, me retiré de la función pública y ahora simplemente trabajo como abogado y como mediador porque, bueno, seguí estudiando, ejerzo y además de eso continúo en relación con los policías que fueron compañeros míos y también con las generaciones posteriores. Algunos de ellos los he defendido y esa es la relación. Por otro lado, tengo el corazoncito con la gente de la policía. Por lo tanto, no tengo miedo y además de eso estoy diciendo nada más que mi absoluta verdad. Pero el ministro se va a enojar. Que se enoje. Yo estoy más enojado con él y la verdad es que tengo mis motivos. Y los puedo hacer públicos porque en realidad un grupo de verdaderos referentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos 3 ex jefes de policía, un ex ministro de seguridad, varios comisarios generales, mayores, algunos suboficiales, representantes de toda la provincia, se presentaron en un colectivo a presentar un amparo en la justicia en la ciudad de La Plata, donde está el Ministerio de Seguridad, pidiendo que se designaran las autoridades que tenían el mandato vencido, que ya habían cumplido, ¿no es cierto?, con el término que establecía la ley y que se designaran las nuevas autoridades conforme al resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en el año 2022. En aquella oportunidad, cuando se hizo pública la demanda que se presentó en la justicia, fue rechazada in limine porque consideraron que las instituciones que habían organizado las elecciones tuvieron 30 días para presentarse en la justicia. En consecuencia, no era la vía idónea, el amparo era extemporáneo. ¿Y qué pasaba? La gente era del interior de la provincia en algunos casos, y por otro lado, aún que no fuera así, el Gran Buenos Aires es muy grande, entonces había gente de la zona sur, de la zona oeste, de la zona norte, y todos deberían firmar un poder judicial para que los representaran, para poder ir a la justicia ordinaria
y poder continuar un expediente que demoraría por ahí 2 años. Como el ministerio se adelantó y llamó a elecciones en ese momento, elecciones que por supuesto, ¿no es cierto?, no se concretaron, pero hicieron, ¿no es cierto?, una resolución en la que llamaban elecciones para elegir nuevamente, ¿no es cierto?, las autoridades de la Caja, el amparo quedó rechazado por la Cámara y nadie fue a la vía ordinaria. Eso fue lo que pasó. Después lo puedo desarrollar en extenso porque la verdad es que tiene mucha tela para cortar e inclusive hay mucha gente que me asegura que los jueces no fueron imparciales. Yo como hombre de derecho voy a respetar siempre los fallos judiciales y si tengo críticas iré al superior y de alguna manera las fundamentaré, buscaré argumentos y trataré de buscar jurisprudencia y de decir que el tribunal acuo, es decir, el que está abajo, juzgó mal tal o cual, pero la realidad de la cosa, ¿no es cierto?, es que siempre voy a respetar los fallos judiciales. No obstante eso, debo decir que en ese momento el ministro Javier Alonso me mandó llamar y tuve una entrevista con él en la cual cuando me tendió la mano le dije: ministro, lo felicito por su cargo, lo vi en el momento que asumió y usted dijo que dentro de la ley todo en su gestión y fuera de la ley nada. Y las autoridades de la Caja están fuera de la ley. Entonces me dice, bueno, lo mandé llamar por eso, porque lo vamos a arreglar. Usted entienda que esto yo lo recibí de herencia, lo cual es cierto, y vamos a ver poner en marcha los mecanismos del ministerio. Pero por supuesto, ¿no es cierto?, que después vinieron todas las operaciones en las cuales se arma una gran confusión y por supuesto, ¿no es cierto?, que terminaron operando los de siempre y quedándose los de siempre. Ya lo decía Montesquieu allá en el siglo XVII, que la injusticia más peligrosa es la disfrazada de ley, porque cuando el poder la firma, la verdad queda sin defensa. Creo que no es necesario que yo explique quién fue Montesquieu, pero Montesquieu fue un filósofo y jurista francés famoso por hacer la división de poderes en las organizaciones democráticas modernas, es decir, el poder legislativo, que es el que dicta las leyes, el poder ejecutivo, que es el que las ejecuta en nombre del pueblo, y el poder judicial, que controla a ambos y que es el máximo intérprete de la ley máxima que tiene el país, que es la Constitución Nacional, la ley de leyes, la Carta Magna, como le quieran llamar. De hecho, la Corte Suprema de Justicia es el máximo y último intérprete de la Constitución Nacional. En consecuencia, si esa división de poderes, ¿no es cierto?, se la debemos a Montesquieu, lo que decía creo que era más que importante. Se lo repito, la injusticia más peligrosa es la disfrazada de ley, porque cuando el poder la firma, la verdad queda sin defensa. Entonces yo estoy haciendo una verdad sin defensa, pero aún así confío en que vamos a tener gente informada y que no vamos a quedar por tontos con todo lo que está pasando con nuestra caja, nuestros aportes. En otra oportunidad los vamos a analizar, pero yo tengo la clara visión que en el caso mío, este mes pasé los 900.000 pesos que me descontaran para la caja, entre el 18% más el aumento, más el fondo de ayuda financiera. Y la realidad de la cosa es que yo creo que con el dinero que le sobra a la caja, bien se puede modificar la ley y en vez del 18% que nos descuenten el 16%, y creo que aún así vamos a seguir teniendo una caja que va a ser superavitaria y con lo que le sobre tener un mejor servicio modernizado y con todas las necesidades que tiene que tener cada una de las delegaciones de la extensa provincia de Buenos Aires. Aclarado esto, ¿no es cierto?, cuando fue rechazado el amparo, a partir de ese momento, ni el ministro ni el viceministro me atendieron más el teléfono. Y bueno, acá estoy.
Yo duermo tranquilo. La verdad es que me dediqué a pasear, a visitar mis nietos que viven en el exterior, y a trabajar. Yo estoy retirado hace 22 años, continúo trabajando, tengo pequeña renta de mis activos y disfruto de la edad que tengo a esta altura de la vida. O sea, lo que estoy diciendo es que en realidad nosotros tenemos que defender algo que nos ha dado dignidad a todos, porque lo que nosotros percibimos no es malo a comparar con todos los demás sistemas previsionales que tiene el país. En síntesis, mi percepción fue que el ministro Javier Alonso, en el inicio de su gestión, realmente quiso solucionar el problema de la designación de autoridades en la caja. El problema fue que no lo dejaron porque le mintieron o porque los intereses mezquinos, ¿no es cierto?, y la conveniencia pudo más que el cumplimiento de la ley. La realidad de la cosa, ¿no es cierto?, es que a mí me dieron una explicación que el licenciado Fernando Álvarez, amigo de la doctora Nora de Lucía, había dicho que no se podía hacer la resolución porque las elecciones habían sido inválidas, cuando en realidad nunca fueron declaradas nulas, y por otro lado, la resolución que dice que no eran admisibles debió dictarse 15 días antes, según la convocatoria firmada por el doctor Sergio Berni. Porque lo que dijo el ministro Sergio Berni en su momento fue que para el caso que las instituciones debieran documentación, debían de presentarlo 15 días antes de las elecciones bajo pena de declararlas inadmisibles. Pero las elecciones se realizaron y después que se realizaron nadie las declaró nula porque ellos recibieron la documentación, le pusieron el cargo y quedó para que se dictara el acto administrativo. Es más, hicieron una consulta en la Asesoría General de Gobierno para pretender rechazarla con respaldo. ¿Saben lo que dijo la Asesoría General de Gobierno? Dijo lo siguiente, lo tengo aquí porque el tema es que la resolución, en principio, la guardaron, la cajonearon, como decíamos nosotros cuando estábamos en actividad. Y el hecho de que no se tomara conocimiento y que la escondieron les permitió continuar violando nuestros derechos y ejerciendo un poder, aunque sea ilegítimo. Miren lo que dijo en la parte final, el 1 de diciembre de 2022, el asesor general de gobierno en su resolución. Lo que dijo encuentra fundamento en el párrafo 7º del artículo 1 del anexo del decreto 2382 del 2005, que textualmente dice: en caso de falta de presentación en tiempo de las actas de postulación, el ministro de Seguridad elevará al Poder Ejecutivo una propuesta de designación de los cargos a cubrir conforme las representaciones establecidas en la ley. ¿Está claro? O sea, en caso que falte la presentación en tiempo de las actas de postulación, el ministro igual debe presentarle al Poder Ejecutivo la designación. Y en base a eso, la Asesoría General de Gobierno, en su parte resolutiva, dice: esta Asesoría General de Gobierno no tiene observaciones de índole jurídica que formular, razón por la cual es de opinión que el señor Ministro de Seguridad, de estimarlo oportuno y conveniente, proceda al dictado de la resolución. En otras palabras, no hay razones para que continúen ilegalmente las autoridades que están. Cuando yo le hice saber al viceministro, el doctor Darío Ruiz, de esta resolución, me dijo, ¿no es cierto?, que la asesoría no había dicho eso. Y la verdad es que, desgraciadamente, ¿no es cierto?, contra eso es difícil discutir. Pero
saben que los policías no somos idiotas. Parecemos tontos, pero no lo somos. La falta de periodicidad en los cargos de nuestra caja donde están nuestros aportes, en realidad no solamente asegura transparencia, garantiza legitimidad, alternancia, control, responsabilidad y juridicidad del poder. Mientras no cambien las autoridades, todas estas garantías están vulneradas. En la próxima seguimos hablando. Que sigan bien.